hablando. ¿Qué capítulo? ¿Qué dijiste? Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Amén, ¿todos lo tienen? Vamos a leerlo. En nombre de Cristo, para que el Padre sea glorificado. ¿Estás bien? Marcos 2.5, ¿ah? Amén. Marcos 2.5. Amén. Marcos 2, del 1 al 5. Dice así, en el nombre de Cristo, para que el Padre sea glorificado. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pueden sentarse en esta hora, hermanos. ¿Qué es fe? Fe, según Hebreos 11:1, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Fe es acción. Aquí miramos que estos hombres accionaron. Amén. Estos hombres tomaron la decisión de cargar a aquel paralítico que estaba enfermo, que ya quizá estaba desahuciado por la ciencia médica, ya tenía tanto tiempo de estar así y no sanaba, y ellos mirándolo cada día, su situación quizá que iban empeorando, no mejorando. Un día escucharon que Jesús, el Hijo de Dios, amén, iba a pasar, iba a venir a esta ciudad, iba a venir a esta casa, y entonces cuando Jesús, ¿verdad?, llegaba a un lugar, la gente se amontonaba fuera la casa, fuera la sinagoga, fuera el mar, fuera el desierto, fuera cual fuere el lugar donde Jesús llegaba, la gente llegaba. La gente llegaba a ese lugar, amén. Unos por buenas intenciones, otros por no tan buenas intenciones, porque Jesús se los dijo: ustedes vienen aquí porque les doy pan, a lo mejor, ¿verdad? Pero había gente que tenía necesidad y venían a él. Y aquí miramos a estos 4 hombres. El paralítico no podía llegar a Jesús. Él no podía. No había sillas de ruedas como ahora, que pueden andar. Yo veo a uno que anda aquí por esta área, de repente lo veo en el rancho Marque, y de repente lo veo hasta la Tamas, y donde quiera lo miro a este muchacho en esa silla. Puede andar donde quiera, puede llegar a la iglesia si él quiere solito también, en esas sillas ya eléctricas, donde quiera puede andar, ¿verdad? Son tan fáciles. Son más difíciles las que las tienen que llevar, pero esas son tan fáciles. Entonces, en aquel entonces no había estas sillas, ¿verdad?, tan prácticas para ellos de poder llegar a los lugares. Entonces, él tenía que accionar, ¿verdad? Aquellos hombres, 4 hombres, dice la Biblia, 4 hombres, tomaron al paralítico. Ellos se iban a enfrentar con crítica, ellos se iban a enfrentar con el dueño también, porque el dueño, me imagino que se iba a molestar a lo mejor, ¿verdad?, de que le abrieran allí, por ahí el techo, como Álvaro se molestaría si alguien abriera por aquí, ¿verdad? O ustedes se molestarían. Entonces, ellos se iban a enfrentar a cosas, a situaciones, pero no les importó, ¿verdad?, que aquel hombre se fuera a enojar, y a lo mejor no les importó Jesús qué iría a pensar. Usted sabe que cuando llegaba la gente, ¿verdad?, con Cristo, los discípulos les decían, háganse para allá, a los niños, en alguna ocasión que llegaron a Jesús, y los discípulos, háganse para allá, y Jesús les dijo: no, espérense, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, había situaciones en lo que cuando aquella mujer sirofenicia, ¿verdad?, llega a interceder con Jesús por su hija, y los discípulos, pues como era tanta la gente, ¿verdad?, continuamente estaban ahí con Jesucristo queriéndolo tocar, porque ellos decían: si tan solo yo toco el
borde de su manto, lo de abajo, yo voy a ser sanado, voy a ser libre. Con tocar que salía la virtud y sanaba. Entonces Jesús siempre estaba en contacto con la gente, aunque, ¿verdad? Y le dice Jesús en una ocasión, ¿quién me tocó? Y los discípulos, maestro, ¿no ves que la multitud te está apretando? Y tú dices, ¿quién me tocó? Pero Jesús sabía que algo había salido de él, por eso él dice, ¿verdad? ¿Quién me tocó? Entonces, ¿qué es fe? Fe es acción, fe es tomar acción, como estos hombres tomaron acción. Ellos me dijeron, bueno, a lo mejor Jesús después va a venir, lo podemos invitar después a nuestra casa con este paralítico y va a venir. Eran muchos lugares donde querían que Jesús estuviera. Jesús porque quisiera a lo mejor en ocasiones de haber estado en muchos lugares, pero él estaba en muchos lugares, pero la gente llegaba a él. Porque pues era a veces imposible a lo mejor estar en tantos lugares, entonces, pero ellos, ¿verdad? Pudieron haber dicho cualquier cosa, pero no se quedaron pensando cualquier cosa, no se quedaron pensando, después puede venir, después lo podemos invitar, quizá en otra ocasión podrá pasar por aquí. Ellos toman acción. ¿Fe qué es? Acción. Fe es acción. Entonces ellos toman acción, llevan a aquel paralítico y Jesús no le dice ni al paralítico, por tu fe eres sanado. No, dice que Jesús, en el versículo 5, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, por mirar la fe de aquellos 4 varones que con dificultad, con problema, con tantas cosas que pudieran haber pensado en su mente que iban a enfrentar, pero no les importó, se levantaron, tomaron al paralítico como pudieron, abrieron aquel techo, quizá ellos pues sí dijeron, a lo mejor tuvieron que arreglarlo, ¿verdad? Después de que Jesús ya sana al paralítico, ellos tenían que arreglar aquella abertura que habían hecho, porque no se la pudieran haber dejado al dueño, pues ahí tú arréglala, ¿no? ¿Verdad? Ellos quizá después la arreglaron, le arreglaron ahí. Entonces, pero actuaron. Y vemos a aquel hombre se pudo levantar, pudo caminar y pudo volver a su vida. Amén. Vemos a Zaqueo. Zaqueo, aquel chiquito, ¿verdad? Dice que Zaqueo era chaparrito, era chiquito. Pero en una ocasión también Zaqueo escucha que Jesús va a pasar por una ciudad. Pero mira, aquel Zaqueo no se limitó de igual manera, ¿verdad? Él escuchó que Jesús iba a pasar por esa ciudad, iba a pasar a tal hora, entonces él dijo a la vez, él también pensó, porque era mucha la gente, había mucha gente siguiendo a Jesús, era tan difícil quizá poder llegar a Jesús por la multitud, porque continuamente Jesús estaba rodeado de gente. Solamente cuando se iba, ¿verdad? Por ahí se le desaparecían los discípulos y se iba a las montañas a orar y luego por allá lo encontraban. De todas maneras, siempre lo buscaban, ¿verdad? Siempre andaban buscando a Jesús, pero Jesús había momentos que se separaba de la gente para orar a su Padre. Pero en una ocasión Jesús, ¿verdad? Pasa por otra ciudad y había este hombre Zaqueo. Este hombre Zaqueo tenía fe en su corazón. Tenía fe en su corazón. Algo sentía en su corazón. Y toma la decisión un día, ok, es mucha la gente, yo quizá no lo voy a poder mirar, quizá él no pensaba, ¿verdad?, de que lo iba a mirar, de que iba a tener esa bendición de poder estar con él, de poder platicar con él, pero él dice, ok, yo me voy a subir a aquel árbol y de ahí lo voy a mirar, de ahí voy a mirar que Jesús pasa, que la gente viene tras de él, porque Jesús era tan famoso, pues toda la gente lo conocía, ¿verdad? Su fama se extendía. Cada vez que Jesús hacía un milagro, dice la Biblia, que su fama se extendía. Entonces, pues ya Jesús era muy famoso en Jerusalén. Y él quería conocer a Jesús, él anhelaba quizá, aunque no iba a tener una plática, por su mente no pasó a estar cerca de él, estar en la mesa con él, pero quizá anhelaba algo en su corazón de mirarlo, de saber cómo era aquel hombre tan famoso. Y toma la decisión, va por el árbol, se sube, esperando el tiempo. Zaqueo tuvo que llegar antes de que Jesús pasara, porque cuando ya la multitud llega, ya la multitud está con Jesús, ya era imposible poder estar con él. Pero Zaqueo llega antes, se sube al árbol, ahí está esperando el tiempo,
Y no llega Jesús, está esperando. Bueno, no sabemos cuánto esperó, pero ahí está. Y va Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Va Jesús con sus discípulos. Y allá está Zaqueo bien feliz. Yo no sé, pero yo me lo imagino muy feliz porque estaba viendo a Jesús, el famoso, ¿verdad? Estaba viendo a Jesús. Y yo me lo imagino en aquel árbol feliz, contento, estaba solo, ¿verdad? Pero él solo quería ver a Jesús, quería saber cómo era Jesús, cómo le habían contado que era Jesús. Y ahí está Zaqueo en aquel árbol. Y Jesús va caminando con sus discípulos. Y parecía como que Jesús no lo estaba tomando en cuenta. No lo estaba tomando en cuenta, como que Jesús estaba pasando y Zaqueo allí en el árbol. Pero de repente, Zaqueo. Y Zaqueo, ¿verdad? Como que se sorprende. Y ¿cómo sabía Jesús el nombre de Zaqueo? ¿Quién le dijo a Jesús de Zaqueo? Dígame. Nadie. Porque ¿quién le iba a decir? Allá va a estar un hombre, mira, que se llama Zaqueo y que te quiere conocer. No, Jesús sabía las cosas. Jesús sabía quién era él. Sabía su pasado, su futuro, sabía todo de él. Y cuando Jesús pasa por ahí y lo mira en aquel árbol y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que entre a tu casa. Y Zaqueo se baja emocionado, se baja feliz y contento y va con Jesús, amén. Ya tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de que Jesús lo tomara en cuenta, de que Jesús le hablara por su nombre y va caminando con Jesús y llega a la casa de Zaqueo Jesús. No pasó por la mente quizá de Zaqueo que Jesús entrara a su casa, pero Jesús, mire cuando ve la fe de alguien, mire cuando ve el deseo de una persona de querer verle, de querer estar con él, de querer saber de él. Jesús sabe el corazón, Jesús sabía su corazón, sabía su nombre, conocía sus pensamientos, conocía la fe de este Zaqueo. A pesar de que Zaqueo era un ladrón porque robaba, dice la Biblia. Pero cuando Jesús llega a su casa, Jesús le dice, la salvación ha llegado a tu casa. Y Zaqueo se arrepiente y dice, sí, Señor, si yo he robado, yo lo vuelvo doble, todo lo que he robado, todo lo que yo he hecho mal, yo lo regreso. Porque llegó la salvación a su casa, porque llegó la salvación a su corazón, porque este Zaqueo pequeño no se quedó en su casa, ¿verdad? Ahí diciendo, pues ni modo, pues ahí a ver, si algún día lo podré ver, si algún día podré tener la dicha de estar con él. No se quedó con ese deseo, tuvo que haber tenido un deseo antes de salir de su casa. Era ver a Jesús y Jesús llega a su casa. Jesús llega a su hogar y la salvación llega a la vida de Zaqueo porque Zaqueo tuvo fe. Quería verlo y lo miró y tuvo un encuentro personal con él. Entonces, hermanos, ahí está, ¿verdad? Zaqueo porque actuó. No se quedó en su casa, actuó, se levantó. Amén. Y lo pudo ver. Vemos en San Juan capítulo 2, versículos 7 y 8 cuando Jesús llega a las tinajas de vino, cuando se acaba el vino también, y verdad, María su madre le dice, haz algo, y bueno, Jesús ahí le dice, mamá, ahora, mujer, todavía no ha llegado mi hora, pero vemos que Jesús hace algo. San Juan, ¿qué? San Juan capítulo 2, 8:12. San Juan capítulo 2, 2, versículos 8. 7 y 8. Amén. Sí, vemos, hermanos, que Jesús les dice, llenen acciones, los pone a accionar también. Amén. Les dice, llenen las tinajas, tienen que actuar. Pues no esperen, ¿verdad?, que las tinajas de repente les va a caer el chorro de agua. No, ustedes traigan las tinajas, pero llenen las tinajas. Esas tinajas dice que serían para la purificación. Entonces Jesús hace que las llenen. Y luego, todavía no estaba el milagro. Cuando se llenan las tinajas de agua, todavía no está en vino. Sino cuando Jesús les dice, llévenlos al maestresala para que lo pruebe. Entonces hace otra acción. Pone a la gente en acción. Primero les dice, la llenan. Y luego ahora llévenlas al maestresala para que él pruebe el vino. Cuando van camino al maestresala, el agua se convierte en vino. Entonces Jesús pone a estos hombres para que accionen. Y ahí sucede un milagro también, de que las tinajas se llenaron.
fue como cuando el profeta, ¿verdad? Con la viuda, y le dice, consíguete todos los cántaros que tú tengas. De esa manera le iba a llegar la provisión. Consíguetelos todos. Y la mujer empieza a conseguir con la vecina, con el vecino, con el amigo, con la amiga, con el tío, con la tía, con la prima, con el primo, donde quiera. Donde quiera va esta mujer a conseguir los carros. Cuando ya no tiene más con quién ir, o a lo mejor la gente ya no tenían, ¿verdad? Entonces ella llega con el profeta y le dice, ya no hay más. Ok, si yo hubiera conseguido, pero ya se acabó, ¿verdad? No había más tinajas. Pero eso fue la provisión de Dios también, ¿verdad? Cuando llega, Dios trae provisión para todo el tiempo de la sequía de esta viuda. Entonces, pero ¿qué pasó? Fe es acción. El profeta le dijo, acciona, levántate, vete a buscar vasijas. Las vasijas no iban a llegar, ¿verdad? Ahí, o Dios iba a aparecer un cántaro o algo grande ahí. No, Dios levanta a la mujer para que ella crea. Quizá los vecinos, ¿verdad?, pudieran haber dicho, pero ¿por qué quiere tanta vasija? Pues ¿qué va a hacer si esta pobre mujer es una viuda, ya no tiene que pensar a llenar, ni hay agua, porque había sequía en ese tiempo. Había sequía, no había agua, ni había comida. Pero ella no le importó lo que los vecinos pudieran decir, los que los vecinos pudieran pensar de ella, porque a lo mejor la miraban por la ventana. Ya fue con la tía y trae unas vasijas. Ahora fue con la prima y trae otras vasijas. Ahora fue con el vecino y viene con otras vasijas. Ahora va con la abuelita y viene con... Y la gente a lo mejor, ¿qué tantas vasijas? ¿Para qué quiere tantas vasijas? Ella no le importó, ¿verdad?, lo que la gente pudiera mirar, pudiera pensar. Ella todo lo que el profeta le dijo, y vemos que por accionar llega la provisión de Dios a esta viuda. Y Dios le proveyó alimento para todo el tiempo de la sequía. Pero hubo acción, amén. Igual cuando Jesús con el vino que se convierte, el agua que se convierte en vino, Él los puso en acción también. Mateo capítulo 14, versículo 16 a 21, cuando Jesús, amén, cuando Jesús trae provisión para todas aquellas gentes, fueron las 5,000 almas. Déjenme ver nada más si fue porque como fueron 2 ocasiones, 16 al 21, 5,000. Bueno, fueron 5,000 hombres, sin contar niños, sin contar mujeres, según se dice, ¿verdad? Usted sabe que habemos más mujeres y niños, pues ni se diga, ¿verdad? Hay más. Entonces, se dice según, porque nada más están los hombres, 5,000 hombres, pero se dice según, si hubieran contado las mujeres y los niños, que hubieran sido como unos 20,000, porque nosotros dobleteamos, los niños pues lo doble, ¿verdad? Entonces hubieran sido unos 20,000, imagínense 20,000 personas en el desierto con hambre. Imagínense, con días de camino, que Jesús dice, no, si los despiden a esta multitud y la mandan sin comer, ellos se van a desmayar en el camino, porque ya, ¿verdad?, tenían un tramo caminado, ya tenían a lo mejor todo su lonche que habían llevado, se les agotó su comida y todo. Entonces, Jesús tuvo compasión de la gente, y a esta gente, ¿verdad?, la manda de 50 en 50, que se sienten, hace grupitos de gente, porque era más fácil, me imagino, para repartir todo este alimento, entre tanta gente, era más fácil hacerlo de esta manera, en grupitos. Entonces, los sienten en grupitos, saca los alimentos, Jesús, lo que tenían, ¿verdad?, para darles, que fueron 5 panes, imagínense, 5 panes y 2 peces, para 20,000 almas. Wow, ¿verdad? Nada hay imposible para Dios. Él puede multiplicar todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Amén. Y Él dice, para mí no hay nada imposible. Vamos a ponerle a 5,000, no vamos a ponerle a 20,000, porque Él dice 5,000 hombres. Con esos 5 panes y 2 peces dio alimento, pero Él puso en acción a la gente, a los discípulos. Imagínense los discípulos, ¿verdad?, que estarían pensando, ay, son 5 panes, 2 peces, son 20,000 almas.
pero actuaron. Jesús los puso que actuara, que repartiera la gente. Jesús, cuando ya está toda la gente repartida, ¿verdad? De 50 y todos los grupitos que habían formado, entonces Jesús ora al Padre. Ahí en el versículo 19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Imagínense, todavía sobró. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Aquí está sin contar las mujeres y los niños. Tenían que haber sido más mujeres y más niños. Entonces aquí vemos un milagro, hermano. Hay milagros que Dios quiere desatar en nuestras vidas, ¿verdad? Hay milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero Dios quiere que hagamos nosotros algo, que accionemos, amén, que creamos, que declaremos esa palabra sobre nuestras vidas. En la mañana fuimos a una cita y estaba yo sentada, me pasó lo que la hermana Gabriela. Me levanté y mi tobillo me dolía que ni podía caminar, pero ay, bueno, ya no iba al baño. Pero yo, Señor, pues yo estoy en tus manos y en ti confío, Señor. Y cuando ya regresé al baño, ya vine caminando bien. Son trabas que el enemigo nos pone, ¿verdad? Para que nos alejemos, para que no adoremos a Dios, pero más adoramos a Dios. Más bendecimos a Dios, porque Dios está en medio de cualquier situación que venga a nuestra vida. Dios va a ser glorificado. Mateo 14, 19. Es Pedro, ahí está Pedro en la barca y Jesús viene caminando sobre el mar. Y Pedro le dice, Señor, extiende tu mano y manda que yo vaya donde tú estás. Amén. Pedro quería llegar a donde estaba Jesús. Pero vamos a leer aquí en el 29, que ahí es donde está, dice, pero fíjense lo que le dice Jesús. El 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A veces, ¿verdad? Podemos criticar la fe de Pedro, ay, se cayó, dudó. Pero pues tuvo más fe que nosotros, porque cuando hemos caminado sobre el mar, sobre las aguas, ¿verdad? No lo hemos hecho. Entonces él tuvo fe, pero dice que en el versículo 30, él miró el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extiende la mano, se asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya había tomado la decisión de bajarse, ya caminó, accionó, pero tuvo miedo y cayó. Entonces Jesús pide que accionemos. Aquí está, tenemos un ejemplo también de Pedro, ¿verdad? Que él le dijo, acciona, levántate, amén, camina, ven. Marcos capítulo 3, versículo 5, Jesús le dice a un hombre que tenía su mano seca, ¿verdad? Porque él quería ser sanado, pero Jesús le dice, al ver que tenía su mano seca, Jesús le dijo, extiende tu mano. Imagínense, su mano la tenía seca, la tenía yo creo que paralizada, no, sin moverse, y Jesús le dice, extiéndela. Pero yo aquí no miramos porque la Biblia no nos dice que él le replica y le dice a Jesús, pero ¿cómo te imaginas que lo voy a extender? Mi mano está seca, no se puede mover, está inmóvil. Pero él no replica. Y a lo mejor ahí como va pudiendo, ¿verdad? Con dolor, a lo mejor, o con la ayuda de la otra mano, él empieza a extender su mano. Y cuando iba extendiendo su mano, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada, sanada, en Marcos 3:5. Entonces él toma acción, extiende su mano y su mano es sanada. Entonces, acción, Jesús le pide acción a este hombre que tenía su mano seca. A Pedro le pide acción. A los discípulos les pide acciones, empiezan a moverlos, empiezan a colocarlos en grupo. A los de las bodas
de Canaán les dice, ok, tomen las tinajas, llenen agua, empiecen, llévense las almas estresadas, es agua. No se pusieron a pensar que los hombres es agua. Ellos miraron que Jesús les puso agua, pero no pusieron a ver, es agua, no. Jesús les dijo, llévenlo, y ellos lo llevaron. Entonces, vemos aquí que Jesús mete a la gente a que accione. Amén. Marcos 5:28, aquí está la mujer también que tenía un flujo de sangre por 12 años. No paraba aquella situación en su vida, había gastado todo su dinero, había agotado todos los recursos, ido de acá, de allá y nada solucionó su situación. Imagínense, esta mujer tenía fe en aquellos médicos, le decían, mira que el médico es bien bueno, te puede ayudar en tu enfermedad, o sí, yo voy para allá con aquel médico. Oh, ya, pues venía, no me hizo la medicina que me dieron. Oh, no, mira, allá en Capernaum, allá hay otro doctor, otros médicos, que hay una hierba muy buena, que esa te puede ayudar. Oh, sí, yo voy, y va. Y venía, y no pasaba nada. Y así, ¿verdad? Sucesivamente vivió esta mujer por 12 años, buscando aquí, buscando allá, buscando ser sana de aquello, por 12 años. Y no paraba. Imagínense la situación agotante para ella, estresante para ella. Entonces, igual, un día escuchó que Jesús, el famoso, el que hacía milagros, el que sanaba, iba a pasar por una ciudad. Para ella no era lícito tocar a un hombre porque, olvídese, era rechazada por la sociedad religiosa, por los religiosos de aquel entonces. Ella no podía estar ahí, no podía estar entre la gente, todo lo que tocara era inmundo por su sangrado, no podía tocar nada, tenía que estar cerca de muchas cosas porque contaminaba con su flujo. Pero un día tomó acción. Dijo, ya lo hice por allá, ya fui para acá, nada me ha dado resultado. Dicen que este hombre algo tiene este hombre. Entonces ella con dificultad se levanta, sale de su casa, no se queda en su casa esperando que Jesús llegara a ella. Ella sale de su casa, toma acción con su dificultad, con su problema, con 12 años enferma de flujo de sangre, sale de su casa, va caminando, se va acercando, escucha a la gente hablando por ahí, bien feliz, bien contento de que Jesús está pasando por esa ciudad. Ella va caminando, quizá, ¿verdad?, estaban sus velos, tapándose la cara para que no le reconocieran. Esta es la mujer que está enferma de tal enfermedad. Ella tapándose, cubriéndose como pudo, se empezó a abrir camino entre la gente, se empezó a abrir el paso entre la gente. No le importó lo que traía arrastrando, no le importó su pasado, no le importó su problema actual. Se levanta y camina y así hincada de rodillas llega hasta donde está Jesús, toca su manto y ella se levanta sana, ella se incorpora sana. Y ahí, ¿verdad?, cuando Cristo dice, ¿quién me tocó? Y aquella mujer tenía miedo, se esconde entre la gente, se esconde entre la multitud. Y Jesús pregunta con insistencia, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, maestro, la gente te aprieta, ¿quién te toca? Todos te están tocando. No, dijo Jesús, alguien me tocó. Él sabía quién era esa mujer, pero él quería que esa mujer hablara, confesara. Entonces Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Porque algo, virtud salió de mí. Aquella mujer nuevamente ahí está entre la multitud. A lo mejor había gente ahí tapándola, ¿verdad? Y Jesús por allá donde está Álvaro, supongamos, ya, ¿verdad? No sé. Y ahí está escondida entre la gente. Y cuando Jesús pregunta, sale nuevamente de entre la gente y dice, Jesús, yo te toqué. Porque yo dije, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. Amén. Mujer, tenías mucha fe, ¿verdad, Jesús? Amén. Jesús le dice, mujer, eres sana, eres libre, ¿verdad? Porque tuviste fe, porque creíste, porque te levantaste. Entonces, hermanos, ¿qué es fe? Acción. Creer que Dios va a hacer algo
Porque para Dios no hay imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Bueno. Amén. Necesitamos tener fe en Dios. Seguir confiando que Él tiene el poder, que Él tiene el control, amén, para hacer todas las cosas. Aunque vengan cosas a tu vida que el enemigo te hace creer que no, Dios está obrando. Así es. Una pastora ponía un ejemplo, ponía una macetita y en medio de la macetita agarró una semillita y la puso en medio. ¿Qué es esto? Que a veces Dios te da una palabra, sí, gloria a Dios, aleluya, qué bonita palabra, gracias Señor, aleluya. Pasan los días y vemos que no se está viendo lo que Dios dijo. Es como esa plantita que sembraron esa semilla. Al día siguiente no va a dar una hojita verde, menos.